Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Giovanni Andrés Echeverry. Este video es para la sustentación de componente práctico de la asignatura de instrumentación médica. Pertenezco al grupo número 11. Mi tutor es Eric Miguel Barrios y a continuación daré la explicación de este componente práctico. Espero que me puedan escuchar. Tengo aquí un poco de dificultad con este mando libre. Pertenezco al CEDAT de Medellín y bueno, daremos a continuación, les explicaré la simulación del sensor de presión el que yo seleccioné para lo que es la utilidad o para poder sensar como la presión arterial en las personas. El sensor con el que voy a trabajar es el MPX 4250. Según datasheet, tiene un rango de operación entre 20 kilopascales a 250 kilopascales. Entonces, vamos a mirar en estos momentos. Este es los datos que nos entrega el datasheet. Voy a maximizar acá un poco. Tenemos que cuando el sensor está entregando 20 kilopascales, el sensor está arrojando un voltaje de 0,2 voltios. Y en su máxima presión, que son 250, nos está entregando un voltaje de salida de 4,9 voltios. Bueno, vamos entonces para la parte del simulador. Obviamente vamos a utilizar pues un amplificador de instrumentación, donde vamos a calcular pues la ganancia la resistencia de ganancia para poder tener esos 9 voltios a la salida del amplificador. Entonces, como les dije anteriormente, según la ficha técnica, tenemos entre 0,2 voltios y 4,9 voltios, que es el rango de operación en términos de voltaje cuando varía entre esas dos presiones. Entonces, según esos cálculos, tenemos que el voltaje de entrada es de 4,9 voltios y el voltaje de salida es 9 voltios. Entonces, ya para poder hallar nuestra ganancia, en términos de voltaje, entonces tenemos es 1,83 voltios. Ya después de que tenemos esa ganancia en términos de voltaje, ahí sí podemos hallar la resistencia de ganancia, que en este caso nos dio un valor de 2,41 kiloohmios. En la simulación, para poder que el voltaje de salida del amplificador me diera los 9 voltios, eh, ya por tanteo coloqué una resistencia de 2,25 kiloohmios, porque colocando la resistencia de 2,41, el voltaje de salida del amplificador me daba en 8,6. Entonces ahorita lo miramos en la simulación. Entonces tenemos aquí las condiciones, que la entrada es de 0,2 y la salida del amplificador tiene que ser 0. La entrada de voltaje es de 4,97 y la salida tiene que ser 9 voltios. Ya con estos dos valores hallamos pues damos estas condiciones, reemplazamos pues estos valores del voltaje de 1, que es 0,2, que es como el voltaje de entrada, el mínimo voltaje de entrada, para poder que nos dé 0 y también para que nos dé los 9 voltios, pero como lo dije anteriormente, nos dio 8,6. Bueno, acá tenemos el diseño de la tapa preamplificadora. Entonces vamos directamente al simulador en Proteus. Acá en estos momentos quiero resaltar algo. El sensor con el que yo trabajé es el MPX 4250, pero en Proteus él trabaja con otros rangos de presión. Él trabaja entre 0, que es el voltaje, en 0 me entrega el voltaje mínimo, y en 260 kilopascales de presión me entrega un voltaje de 4,97. Aquí tenemos en estos momentos como su máxima presión que nos entrega el sensor. Está la salida que nos está entregando ese mismo sensor en términos de voltaje,
que es 4.97 voltios. Y como podemos ver en la salida del amplificador, me tengo 9.01 voltios. Después les explico la parte del filtro activo pasabajos. Yo en estos momentos tengo el sensor eh, en escalas de 10 en 10 para poder que sea mucho más rápido y podamos mirar esto como, como más facilidad y con más rapidez. Entonces vamos a tirarlo a cero. Como ven, está de 10 en 10. Va variando también el voltaje que nos entrega el sensor. Y a su vez tenemos el voltaje de salida del amplificador. Entonces tenemos que cuando trabaja con cero presión, el voltaje que nos, que nos entrega el sensor es de 0.2 voltios. Y a su vez el amplificador nos está entregando 0.1. Ya estos valores en cuanto a la precisión que nos entrega los mismos componentes acá en Proteus, teníamos que ya calcular el offset tanto de los amplificadores como también del mismo sensor de presión. Entonces, pero en estos momentos podemos verificar que es real lo que nos entrega los cálculos matemáticos, que cuando tenemos una entrada de 0.2 voltios que nos entrega el sensor, a la salida del amplificador está en cero. Y cuando está en 4.97 voltios, el voltaje de salida del sensor, el voltaje del amplificador nos entrega 9 voltios. Entonces, volvemos a llevarlo a 260 para que corroboramos esos voltajes. Bueno, rápido, listo, 260. Tenemos la salida del amplificador 9.01 y el voltaje de salida del sensor 4.97. Ok, listo. Sigamos con la etapa del filtro activo. Vamos al trabajo. Entonces, a continuación, este es el método este es el filtro, el diseño del filtro que vamos a utilizar. Lo utilizaremos el método de Sallen Key. A continuación, para poder hallar los valores de dicha resistencia a los capacitores, vamos a utilizar estas fórmulas. No quiero explicar mucho y más detalle con esto, pero de acuerdo a estas ecuaciones que tengo acá, y, y obviamente también teniendo en cuenta el factor de calidad de Q, que vamos a utilizar el, el- la aproximación según el método de Butterworth, tenemos que el factor de calidad Q es de 0.7071 y la constante de 1000. Entonces, utilizando estos valores, podemos hallar esos valores podemos darle solución a esas ecuaciones. Entonces ya tenemos pues el valor de Ml, o por decisión quise trabajar con un condensador de 20 microfaradios para poder seguir hallando las resistencias de R3, R4 y también el capacitor 2. Ya con estos valores nos vamos para la etapa del filtro activo pasabajos. Aquí lo tenemos. Vamos para la parte del simulador. Entonces, el capacitor 1 que quise trabajar con este rango de 20 microfaradios, ya con este valor pude hallar los valores de las resistencias. Aquí tenemos 28.10 ohmios y tenemos las de referencia, que es 56.2 kilo ohmios, y la retroalimentación de 56.2. Ya con los valores que averiguamos, que hallamos, ya le damos, obviamente, lo anexamos a la salida del filtro, perdón, a la salida del amplificador, y como podemos ver, tenemos que también nos está entregando un valor muy aproximado a los 9 voltios, está en 8.99, ¿no? Entonces, vamos otra vez a hacer la simulación. Ya sabemos que ahí está en su máxima presión que nos está entregando, que está sensando el sensor.
que es de 260 kilopascales, y tenemos el voltaje de 4,97. Tenemos la tapa, la salida del amplificador en 9,0 voltios, 9 voltios, y el filtro es el 8,99. Vamos a bajarlo. Como podemos ver, la, el voltaje en el filtro también va bajando según el voltaje que tiene el amplificador, la salida del amplificador, y ahí podemos observar de que tanto el voltaje de salida del amplificador como el voltaje del filtro es el mismo y está haciendo su trabajo para, para dicha medición en el amplificador. Bueno, en todo caso, ya estando en cero, tiene un pequeño desfase, como les dije anteriormente, que es calibración de los OSFET, pero en todo caso espero que sea útil esta explicación y que lo puedan entender, para que tengan un presente la alimentación de los amplificadores. Para un pequeño recorder, hay que sea igual o mucho más alto del voltaje que queremos tener en la salida del amplificador de instrumentación. Yo trabajé vamos a darle pausa, trabajé con lo máximo que puedo alimentar los LM741, que son 15 voltios. Obviamente es dual, 15 positivos y 15 negativos. Y, y bueno, ya como ustedes vieron, ese es el resultado que tengo de esta simulación. Bueno, en todo caso espero que les haya gustado. Les recuerdo, mi nombre es Johnny Andrés Echeverry y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.